Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, diálogos para la historia. Y sin duda son momentos históricos los que está viviendo nuestro país. Hay una serie de debates en torno a proyectos, a circunstancias, a todos los temas que están, pues de alguna forma incidiendo en el desarrollo de la sociedad. Y en el tema democrático, evidentemente, un tema fundamental es el de la reforma electoral que se está proponiendo en nuestro país y que está a discusión. En ese contexto, hoy me honra y me da mucho gusto recibir a un amigo, un compañero de muchas batallas políticas, independientemente de los espacios en los que hemos estado, pero siempre somos hombres comprometidos con la democracia y con las luchas políticas que son en beneficio de la sociedad. Recibo a José Antonio Hernández Fraguas. Toño, qué gusto. ¿Cómo estás, Raúl? Como Bien. siempre, buenas tardes, qué gusto. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Otra vez por tenerme aquí en Sin Censura. Sí, podríamos hacer un programa permanente contigo y sería muy interesante porque Gracias. hay muchas cosas que siempre están presentes, tanto de las que suceden en lo general, en público, como aquellas que son parte de nuestra historia, claro, y que son historias detrás de la historia. Claro. Nada más por comentar algo. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de convivir con algún compañero de nuestra legislatura en la que fuimos los dos diputados federales, tú por el PRI, ustedes por el PRI, yo por el PRD, pero que hicimos muchas cosas juntos, ¿no? Sí, claro. Y recordaba también en aquel viaje de la Comisión de Energéticos que hicimos a China, donde competimos para subir a una de las torres de la muralla, ¿no? Qué cosas, qué China, tiempo, caray. Qué tiempos. Qué lata andábamos dando por ahí, imagínate. Sí, qué ¿Hace cosas. cuánto? 95. Fue en 96. 96. 96, o sea que ya 18 años. Sí, ya hace un rato. 14, no. 16 ¿no? años. 16 años. No, 26. 26 años. 26 años. Qué barbaridad. ¿No? Pero estás igual, malvado. Sí, es cierto, porque no había nacido mi hija chica que tiene 25. Sí, Tienes sí, no razón. había nacido todavía. Sí, claro. Qué Es cosas. cierto. Bueno, Es cierto. pero aquí estamos y bueno, a ver, el pasado domingo hubo una marcha que la verdad yo en lo personal no esperaba fuera tan concurrida. Tenemos por ahí alguna imagen, don Guillermo, de lo que sucedió el domingo. Esta imagen es de la Ciudad de México, pero mira, Sí, no, está impresionante. de la Ciudad de México, pero parece que se repitió en 53 ciudades, obviamente no con la concurrencia que tuvo esta, evidentemente porque pues la Ciudad de México es el centro del país y además superpoblado con toda la zona conurbada. Y incluso en el extranjero, ahí yo vi algunos videos frente a algunas embajadas de México en Europa y en otras partes, que es el tema de la reforma político-electoral. Porque tú tienes experiencia en todo esto, a ti te han tocado vivir toda una serie de reformas, fuiste representante además de tu partido, del PRI, ante el Consejo General del INE, creo 2 años, 3 años, y bueno, te tocaron discusiones. Entonces, has vivido también todas las reformas que se han dado en función de ir mejorando nuestro sistema democrático de elecciones, porque bueno, tú recordarás de los tiempos de hace varias décadas cuando el gran tema era el padrón electoral, era el tema Claro. de las casillas, de los accesos a los medios de comunicación, en fin, todo eso se ha ido superando. Hoy hay un sistema de impugnación, hay un tribunal electoral, hay organismos electorales muy confiables en los estados, pero hay una nueva propuesta de reforma electoral que está por discutirse en el Congreso, en la Cámara de Diputados fundamentalmente, y luego tendrá que pasar al Senado y luego tendrá que pasar en todo caso para que se valide en los congresos de los estados, porque eso es lo que establece la Constitución, la ley. Pero yo vi que hiciste
dos planteamientos. A raíz de ello es que surgió esta invitación, en el sentido, primero, un documento, diría yo, analítico y crítico, y luego hiciste otro documento que yo diría también muy analítico y propositivo, dando alternativas, porque muchas veces hay quienes impugnan, pero no proponen. Claro. Y en este caso es diferente. Entonces, podemos empezar, si me lo permites, primero por tu visión general de la propuesta electoral, que de reforma electoral, y luego continuamos con tus propuestas de lo que tú consideras debe pasar, no debe pasar, qué cosas deben ser consideradas y cómo podrían analizarse y plantearse. Por favor, Toño. Gracias, Raúl. Bueno, con mucho gusto. Mira, primero debo decirte que esta marcha del domingo pasado, de hace algunos días, es positiva, pero también tiene un punto de vista delicado, porque sí está reflejando, lamentablemente, una polarización en la que estamos viviendo en este país, ¿no? Pareciera que todo es negro y blanco, pareciera que no somos capaces de encontrarle matices, ¿no? Y yo he sido crítico en el sentido de decir, ¿por qué no? ¿No? Si tenemos argumentos para decir esta propuesta no, pues de acuerdo, hay que sacar adelante estos argumentos, explicarlos, debatirlos, discutirlos, analizarlos y también respetar las decisiones que se tomen. Claro. Porque pareciera que es decir, toda la gente, yo estuve en la marcha y toda la gente que se veía ahí va con una visión de el INE no se toca. Y está muy bien, porque yo creo que el INE está funcionando perfectamente hoy. Nada más que el INE o el IFE o la Comisión Federal Electoral o los organismos, como se hubieran llamado, se han tocado. Claro. Se han tocado con distintas reformas en este país. Pero a ver, ¿por qué se han generado tantas reformas electorales en nuestro país, Raúl? Porque vivimos, lamentablemente, en una democracia sustentada en la desconfianza, en la duda, porque cada vez que había un proceso electoral y se anunciaba un fraude, la posibilidad de que los resultados no fueran los certeros o los adecuados, entonces había que hacer alguna modificación y llegamos a tener en el país, todavía hoy, una a veces hasta absurda sobreregulación en materia electoral. Sobreregulación. Porque tenemos demasiadas normas restrictivas, normas que cuando eres candidato te impiden hacer una serie de cosas, que si eres un partido político te impiden hacer un determinado número de cosas, que si eres autoridad electoral también estás limitada para hacer una serie de cosas, y peor aún, si eres, hasta los ciudadanos se les restringen las posibilidades de participar en un ambiente. O de tomar decisiones. O de tomar decisiones. ¿Por qué llegamos a esta sobreregulación normativa? Porque se acusaban una serie de cosas, muchas con razón. Yo diría que la gran mayoría con razón. Pero finalmente eran planteamientos de la oposición. De la oposición a este partido, en el que yo ya militaba desde entonces, un partido que ganaba todo, que prácticamente era mágico ser su candidato, porque en ese casi momento... único, diría Carlos Salinas. Sí, que fue hegemónico durante mucho tiempo en nuestro país. Finalmente creo que el propio partido, el sistema mexicano, el Estado mexicano se fue abriendo poco a poco a estas demandas y empezaron una serie de reformas. La apertura para los espacios plurinominales, para que estuvieran representadas las minorías, una serie de reformas que nos llevaron hasta lo que estamos viviendo hoy. Una democracia sustentada en la duda y en la desconfianza. Y desde 1990, la reforma del 90, cuando se crea el IFE, empezó a dársele una mayor expectativa de confianza, de certidumbre, de credibilidad a la organización de los procesos. Si me permites, esa reforma del 90
que se inició el 9 de enero del 89. Así es. En la Comisión Federal Electoral, Así es. convocada profeso para ese, y que tardó todo ese tiempo para Claro. poder concretarse Exactamente. el tema. La reforma del 90 que crea el IFE. ¿Sí? ¿Cuál es la virtud de esa reforma? Que deja de ser la Comisión Federal Electoral Claro, la que regula. que el Estado La deja de ser. Secretaría de Gobernación se otorga a un instituto, todavía no era un órgano autónomo, a un instituto con cierta autonomía, cierta independencia, con la capacidad de manejar sus propios recursos y de tomar sus propias decisiones, pero todavía presidida por el secretario de Gobernación. El IFE todavía fue presidido por el secretario de Gobernación. ¿Pero por qué surgió el IFE? Por lo que se le llamó el gran fraude del 88. Porque en 1988 vimos por primera vez en este país marchando juntos a Cuauhtémoc Cárdenas, a Diego, a Maquío, a Rosario Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, a Porfirio Muñoz Ledo, a Rincón Gallardo, a Rincón Gallardo. Ifigenia, tantos. Y eso tuvo un peso específico muy importante, porque ahí sí estaba por primera vez unida la oposición reclamando espacios. Y lo digo así porque creo que lo que pasó el domingo pasado es un poco eso. Ahí se vio unida la oposición respaldando espacios, simplemente para hacer un parangón de lo que pasó entonces y de las consecuencias que tuvo esa de marcha. cómo la historia es cíclica. Claro, las consecuencias, ¿no?, que tuvo esa marcha, esa unión de todos. Entonces el PRD, el PRI, el PAN, todos reclamando un supuesto fraude o un posible fraude en 1988. ¿Cuál fue su consecuencia? La creación del IFE, con sus bemoles, y hasta 94 es cuando se autoriza, cuando se hace una nueva reforma electoral. Producto del levantamiento zapatista, que es, ahí viene, que la convoca Manuel Camacho, claro, el 27 de enero de ese año. Claro, y se hace la reforma del 94 y entonces se crea el Instituto Federal Electoral ciudadanizado, donde el primer presidente de su consejo es José Waldenberg, que el domingo fue el único orador en esta marcha en la Ciudad de México, y que donde ya se habla de consejeros ciudadanos, ¿no?, donde los partidos tienen representación, tienen voz, pero no tienen voto, el Congreso está limitada su participación a un determinado número de representantes ante el Consejo, pero se crea ya como un organismo ciudadano, para luego ser un organismo autónomo, constitucional del Estado mexicano, lo que significa que no tiene nada que ver ni con el legislativo, ni con el ejecutivo, ni con el judicial. Es un organismo autónomo del Estado mexicano, capaz de tomar sus propias decisiones. Se llega al INE, en el 94 cambia de IFE a INE, yo ya era representante del PRI ante el Consejo General del IFE, entonces nos tocó esa transición, estas discusiones, esta participación. Fue muy interesante el ver cómo se podía hacer cómo se logró llegar a esta situación. Perdón, todavía no era representante, estamos hablando del 94, todavía no. Y entonces, ¿por qué se logra esto, Raúl? Por la exigencia de la oposición. Uno de los principales opositores es quien hoy es nuestro presidente de la República, y que demandaba y exigía, y que había una serie de cuestionamientos válidos, muchos, pero otros a veces absurdos, ¿no?, que decíamos un poco en tono de broma. Pareciera a veces que si pisas el freno de tu coche y se prende la luz roja, estás haciendo campaña a favor del PRI, porque a ese nivel, casi a ese detalle, llegó a sobreregularse la normatividad electoral a partir de la exigencia de la oposición, y dentro de esa oposición, destacadamente, las exigencias de Andrés Manuel López Obrador como candidato perdedor en 2 ocasiones, alegando su derecho, como presidente legítimo, como él mismo se nombró, en fin, pero tuvo sus efectos esta lucha, porque fue una gran lucha de muchos años que se dio por la oposición para que se llegara a tener este órgano electoral. Se tiene pues un órgano electoral que está funcionando,
Que se puede cambiar, claro. Pues si para eso son las reformas electorales, y por eso decía, sí se ha tocado al IFE, se ha tocado a otras. Claro. ¿Por qué no tocarlo? Sí, pero mi propuesta es, toquemos a la institución electoral para mejorarla, para que perfeccionemos de una vez por todas la democracia en nuestro país, para que dejemos de ser una democracia sustentada en la desconfianza, en el temor, en la duda, en la descalificación, y pasemos a ser una democracia basada en la certidumbre, en la imparcialidad, que son en la claridad, en la transparencia, que son los principios por los que se crea precisamente toda esta normatividad. Entonces, una primera propuesta que yo planteaba, Raúl, en términos muy generales, es una reforma electoral, sí, pero una reforma oportuna, una reforma discutida, analizada, con una visión distinta, con una visión que nos lleve hacia desregularizar los procesos electorales, hacia darle más confianza a los partidos, a los ciudadanos, a las autoridades y a los candidatos, para que todos podamos tener una mejor participación y vayamos convencidos a las urnas siempre que seamos requeridos en los procesos electorales. Entonces, lo primero sería dejar de vivir en una democracia basada en la desconfianza para pasar a una democracia basada en la certidumbre, en la certeza. Ok, ¿no? Eso es correcto, porque sí, coincido contigo, todavía se da esa circunstancia que tú estás comentando de la desconfianza y que generalmente, o que ha hecho que haya, como tú también, una saturación de organismos y de instancias y de momentos, claro, que yo lo he dicho, es decir, la judicialización del sistema electoral, es decir, ha evitado o ha cooptado incluso la posibilidad de que quien decida es el ciudadano en las urnas, porque ahora alguien puede ganar en una urna para bien o para mal, claro. Y el tribunal se lo echa abajo, es decir, sí, claro. Ese es el punto, ¿no? Pero vamos, a ver, con base en lo que se está proponiendo hay varios puntos muy interesantes. Primero, el cambio de nombre del INE. INE. Perdón, traje mi teléfono porque aquí traigo un acordeón. De lo que se... Muy sencillo, lo que Morena ha subido como justificación. Ajá. Dice, cuando te digan que AMLO quiere desaparecer el INE, y vienen 12 puntos para entender fácil la reforma. Exacto, yo te iba, pero sobre ese tema... Por eso lo traje. A preguntar. Dice, primero, el INE no desaparece, cambia de nombre. Cambia de nombre, sí. INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Bueno, ¿y qué sentido tiene que le cambiemos de nombre a las cosas nomás por cambiarle de nombre? Porque las consultas populares están ya en la Constitución General de la República y la facultad de realizar las consultas populares la tiene el INE. O sea, ¿para qué le aumentas y de consultas si esa facultad ya la tiene? Si no existiera en la Constitución, o si no tuviera esa facultad expresa el órgano electoral. No sería un poco, perdón, déjame hacerle aquí al abogado del diablo, no sería, es decir, al final de cuentas si le cambiaran el nombre tampoco creo que pase nada. No. Perdón, ¿no? Porque finalmente... Es lo menos trascendente. Exacto, ahí a eso iba yo. Creo que eso, si le quieren poner... INE, claro, o INEPO, o INECO, sí, lo que sea, creo que al final de cuentas, aunque tienes razón, ya está como una atribución del INE actual, claro, el realizar consultas. Ahora, el reconocerlo en el nombre, pues me parece que es una formalidad, a lo mejor hasta innecesaria, claro, pero tampoco afecta. Yo soy José Antonio Hernández Fraguas, pero ahora quiero ser José Antonio Hernández y Fraguas. Bueno, pues digo, a ver, eso a mí me parece... un primer desaque, pues, que aunque no es trascendente, pues no tiene mucho sentido, pero tiene una gran profundidad, Raúl. ¿En qué sentido? Porque tú con eso desapareces al INE actual y creas un nuevo organismo. Y al desaparecer al INE, desapareces a todos sus consejeros y a todos sus funcionarios y desapareces a todos y creas el INEC con una nueva estructura. Claro que tiene un fondo. Pero pudiera ser en todo caso... si no trasciende el tema del cambio de estructura, que pudiera cambiar de nombre. Sí, pero a ver, ¿qué pasó aquí con la Auditoría Superior del Estado?
No, pues es que llegó el nuevo gobernador y dijo, no me cae bien el auditor, vamos a cambiarla, le manda una iniciativa al Congreso, y el Congreso dice, pues vamos a desaparecer la Auditoría Superior del Estado y le vamos a llamar Órgano Superior de Fiscalización del Estado. ¿No? Y ahí, aunque te ampares, el auditor estaba elegido para 7, creo, 9 años, no sé cuántos, ahí se acabó y creo que llevaba 3. Pero aún así, Toño, perdón que te interrumpa, suponiendo que, bueno, que obviamente lo que tú estás planteando es una consecuencia del cambio de nombre. Es decir, habría que modificar el tema de quiénes son consejeros, quién es el presidente, etcétera. Bueno, pero el tema finalmente creo que en este momento de los planteamientos que se han hecho en defensa del INE no es defender a quienes son consejeros, sino el procedimiento de cómo se eligen, ¿no? Al final de cuentas. Pero te dicen, es que no se va a cambiar el INE, dice, el INE no desaparece. Okay. Cambia de nombre. No, sí desaparece. Jurídicamente es otra persona jurídica, tiene otra personalidad, es otra persona jurídica. Okay. Entonces, sí desaparece. Bueno, número 2. Y por eso la marcha dice, no toquen al INE. Okay. Número 2. El nuevo organismo INEC, dice, esto es quienes defienden a la reforma. Sí, ya lo tengo. Seguirá siendo autónomo. Sí, nada más que hay ahora una clarísima intención de no solo desaparecer, sino de destruir lo que han creado los organismos autónomos. ¿Por qué surgen los organismos autónomos, Raúl? Es un contrapeso para las facultades presidenciales, para que el presidente no disponga, como se hacía, arbitrariamente de todas las cosas. Sí, es como la Comisión de Derechos Humanos que también... En temas muy específicos, especializados. A ver, señor presidente, no te metas en materia de derechos humanos. Punto, porque hay un organismo autónomo. No te metas en materia de las telecomunicaciones, porque hay un organismo autónomo. Okay. No te metas en fiscalización. No te metas en lo electoral, porque hay un organismo autónomo. Entonces dicen aquí, ¿seguirá siendo autónomo? Sí, nada más que habrá que ver cómo. Si voy muy despacio me dices, ¿eh? No. 3, reducción del número de diputados de 500 a 300. Pues todo el mundo dice, pues claro, si los diputados son unos vagos, flojos, nomás levantadedos, todo lo que nos dicen, ¿a quiénes hemos sido diputados? Bueno, sí, hay que reducirlo, pero no con la propuesta que se está haciendo, perdón. A ver, por un lado nos dicen, desaparecen los plurinominales. Que tienen una razón de ser. Por supuesto, pues esa es la lucha que dio toda esta oposición para que estuvieran representados. La izquierda. Principalmente la izquierda. Sí. Fue la lucha que dio la izquierda. Para estar representada. Para tener una representación, para que las minorías tuvieran voz en el Congreso, para que fueran escuchadas. Y obligaban al presidente de la República que fuera el día del informe a escuchar el posicionamiento de todos los partidos políticos. Que nunca se dio. Y con eso era bastante, ¿no? Esa era la petición, pero nunca se dio. Pero con eso era bastante, era un gran logro. Si antes no tenían voz. Por lo menos que pudieran hacer el posicionamiento, porque eso sí fue lo que se aprobó. Entonces, quitas los plurinominales con un afán de austeridad. Francamente. Mejor bájales el sueldo. Francamente, el argumento no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo en que se reduzca el número de diputados. Creo que tenemos una Cámara de Diputados muy grande, pero entonces tienes que cambiar toda la distritación. Pero fíjate que yo en ese contexto, perdón que te lo diga, yo creo que en función de la población de nuestro país, yo no los bajaría. Yo en todo caso, lo que estás tú planteando, acotaría sobre todo el tema del manejo presupuestal tan discrecional que tienen los congresos, no solo el federal. Es decir, a ver, el Congreso de Oaxaca... Sí. Nada más que eso que tú planteas, Raúl, perdóname con todo respeto, pero atenta contra la división de poderes. ¿Por qué? Porque los poderes son autónomos, son soberanos. Sí, una cosa es que sean autónomos y otra cosa es que no rindan cuentas. No, claro, por supuesto. Pero a ver, quítame los plurinominales. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Nos quedamos solo con los 300 de mayoría? No. Que los va a ganar el partido mayoritario. No, la propuesta no dice eso. La propuesta dice que ahora vas a elegir a tus diputados y a tus senadores en listas por estado. Si Oaxaca tiene hoy 10 distritos, Morena presentará una lista de 10 candidatos con sus respectivos suplentes. El PRI presentará su lista de 10 candidatos, o la Alianza, o el PAN, o como tú quieras.
Es que Morena tuvo el 60% de la votación. Le tocan el 60%. Le toca el 60% de los diputados. Así está planteado, que ahora esos 300 diputados sean todos pluris. Entonces, por un lado me dicen, quítame a los pluris, y por otro lado, pues ahora van a ser todos pluris. Nada más que pluris. Ya no hay competencia directa. Con una visión distinta. Estos plurinominales sí tienen que ver, o sea, hay procesos, incluso en Latinoamérica, me parece que en Guatemala, en Costa Rica, en donde así se elige a sus diputados, por listas. Bueno, les ha funcionado, pero hay que revisar cómo es el planteamiento. El planteamiento no tiene nada que ver con la austeridad ni con que reduzcamos el número de diputados. El planteamiento tiene que ver con cómo garantizas y aseguras una mejor representación popular, sobre todo en la Cámara de Diputados. Porque en la Cámara de Diputados está depositada la soberanía, no en el Congreso, En la Cámara de Diputados los únicos representantes populares son los diputados, por eso participan por un distrito. Los senadores son representantes de la soberanía de los estados, por eso son 2 por cada estado parejo. Los diputados son el número de distritos en función del número de habitantes, por eso el Estado de México es el que más diputados tiene, luego la Ciudad de México, luego Nuevo León, así, y Oaxaca tiene 10, pero Quintana Roo tiene 2, y Colima tiene 2, y Tlaxcala tiene 2. Pero senadores todos tienen 2 parejos. Sí. Entonces, la verdadera representación popular está en la Cámara de Diputados. Garantízame que a través de esas listas va a estar representada el pueblo en sí. Porque, a ver, tú me presentas una lista de 10, yo voy y voto por mi lista, yo voto por la lista del PRI. Pero no me tocó, porque Morena tuvo 60%, 65% de la votación, como ha venido siendo ahora, ¿no? Bueno, pues ya se llevó 6.5 diputados. Y entonces, pues yo voté por mi lista porque ahí me gusta que va Raúl Castellanos. Nada más que Raúl Castellanos va en el lugar 5. Ya no entró, ya no le tocó. Aunque todos los de aquí de la ciudad y todos los de este distrito hubiéramos votado por Raúl Castellanos, ya no le tocó. Porque el PRI nada más tuvo el 30%, entonces nada más va a meter 3, al 1, 2 y 3 de la lista. Entonces, yo creo que sí atenta gravemente contra la representación popular. Y bueno, hay una serie de discusiones, pero son puntos de vista que vale la pena analizar. Sí, a ver, pero en ese contexto, Toño, ¿cuál sería el planteamiento alternativo? No, aquí la idea es, probablemente si es un tema de austeridad, como se nos ha venido vendiendo, o reduces efectivamente el gasto en el Congreso de la Unión, o si eliminas algún número determinado de plurinominales, ¿no? Yo no quitaría a los 200, probablemente 100, y esos 100, ¿cómo los distribuyes? Entonces tendrías que crear otras circunscripciones. Y podría a lo mejor incluso mejorar la calidad de los que lleguen a la representación, que también es algo porque que además déjame decirte una cosa, los desvirtuado. Diputados plurinominales son los que dan la pelea en el Congreso. La verdad. Claro, porque al final de cuentas son los que representan a la oposición, a quien está en el poder. No, son los diputados de partido. A ver, a lo mejor José Antonio Hernández Fraguas no gana una elección, pero lo necesito por su capacidad de debate, porque... ¿Sí me explico? Aunque también se ha prestado para la manipulación. También se ha prestado para que metas al amigo y al compadre y a la novia. Es cierto. Entonces regulemos estas cosas, pero creo que sí atenta pues gravemente contra. Y la siguiente era reducir el número de senadores de 128 a 96, que es el medio. Luego 5. Consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral serán propuestos por los 3 poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Oye, a ver... El Poder Ejecutivo Federal va a proponer 20, el Congreso de la Unión va a proponer 20 y la Suprema Corte, el Poder Judicial va a proponer 20. Son 60. Los 20 del Ejecutivo y los 20 del Congreso seguramente van a provenir del Ejecutivo, igualitos. Y los de la Corte, pues ponle que probablemente te logren colar ahí a 3 o 4. Pero tú, ciudadano, vas a votar de una lista de 60 que no conoces.
que no sabes quiénes son. Para elegir 7, ¿no? O 6. Para elegir 7, porque reducen el número. No, vas a votar de una lista de 60 que no conoces. Que además sería, la verdad, en ese contexto sí estoy yo totalmente de acuerdo contigo, que es un despropósito pensar que, primero, el conocimiento, y segundo, el costo que puede tener esa elección, si estamos hablando de bajar costos, imagínate una elección casi como de presidente de la República, para elegir 7 consejeros. Pones en riesgo la calidad de un consejo. Esa es una propuesta y echas a perder todo lo que nos ha costado. Porque además, evidentemente, tiene una intencionalidad, claro, ¿no? De que el que tiene la mayoría es el que gana, ¿no? Sí, nada más que acuérdate que si el PRI hubiera hecho estas propuestas hace 25 años, nunca se hubiera imaginado que ya no estaba en el poder, que iba a llegar el momento en el que no iba a estar en el poder. Y eso sí va en contra de la democracia. Yo creo que tienes que hacer propuestas que no tengan que ver con tu interés electoral momentáneo. Claro. Bueno, reducción del número de consejeros del INEC de 11 a 7. Pues sí, ¿por qué no a 5? ¿O por qué no a 9? Pues total, estamos platicando. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué caso tiene? ¿Cuánto te puedes ahorrar? ¿No? Porque de todas maneras vas a hacer una votación nacional, claro, ¿no? Esa es una tontería. Pero, perdón, despropósito. Límite máximo de regidores municipales a 9. A ver, maestro, vivimos en una federación. Tú fuiste presidente municipal 2 veces de Oaxaca de Juárez. Claro. Del municipio de Oaxaca de Juárez. Y creo, no sé, yo he aspirado a hacerlo, pero no he podido alcanzarlo. Alguna vez debía haberlo hecho, pero dentro de mi mismo partido hubo quien me metió la mano negra. Pero bueno, esa es otra historia. Pero vamos, pero realmente el número de regidores, de concejales, creo que no desmerece en este momento en función de todo lo que una comunidad requiere y necesita, porque el municipio es la instancia más cercana a las necesidades de una comunidad. Pero además, Raúl, la soberanía, vivimos en una federación, que es que los estados ceden parte de su soberanía a un gobierno central, ¿no? Pero hacia el interior, su soberanía está representada en su Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados de los estados legisla una ley orgánica municipal. Y ahí se dice en función de que el ayuntamiento de Santa Cruz Jojocotlán tiene tantos concejales, claro, y el de Santa Lucía tiene tantos. Es símbolo, pues, claro, símbolo. ¿Por qué lo vas a acotar a un número determinado? Nacional. Claro, y además, porque cada municipio tiene sus propias circunstancias. Con el afán de ahorrarte, pues ahorrarte, ¿qué es eso? No lo paga la federación. Eso se paga con recursos propios de cada municipio, de lo que recaudas. O sea, creo que eso es un atentado contra la soberanía de los estados. Me voy un poquito más rápido. Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. A ver, maestro, ¿quién garantiza que no se meta dinero chueco cuando no tienes campañas electorales? Porque ¿de qué viven los partidos políticos? ¿No? Yo creo que sí, pero democracias como la de Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en donde, bueno, pues hasta lo presumen, ¿no? Hacen una cena de donativos y presumen, aquí el señor me entregó 20 millones. Es la cultura de acá. Pues pero además, es nuestra cultura. Incluso hasta en las campañas políticas hay dinero sucio. Claro, entonces esto es un grave riesgo, ¿no? Claro. Reducción a 30 minutos. O una intención de desaparecer a los partidos. Por supuesto. ¿No? Perdón. Claro, porque se mueren de inanición, pues ¿con qué? ¿No? Que también ahí creo, Toño, que debería también regularse más el gasto de los partidos, porque claro, también hay desviaciones, claro, también hay indudablemente otra serie de circunstancias. Esa va a ser la propuesta final, por eso estoy tratando. Porque luego reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Pues no sé si 30, 60, 50, 80, no sé. A ver, perdón que te lo diga, pero a veces hay candidatos, que mejor yo les daría 5 minutos o menos, cabrón. Sí, pero también, porque no tienen la capacidad para hacer planteamientos viables o inteligentes. Claro. Pero evidentemente, yo creo que el hecho de tener acceso a la publicidad pública o a los medios públicos es correcta, claro, porque evidencia un contexto de democracia participativa paritaria y paritaria, equilibrada, claro. Equilibrada. Pero además,
Los partidos políticos son entes de interés público, son entidades de interés público, así lo dice la Constitución, de interés público, y por lo tanto tienen que expresarse ante la ciudadanía. Porque el Ejecutivo tiene 3 horas diarias en televisión abierta. Y aquí se reduce solo a campañas electorales y a 30 minutos de propaganda. Digo, me parece que favorece claramente. Oye, a una pregunta, pero tú que eres experto en cuestiones jurídicas, o bueno, le conoces bien. Fíjate, ahorita me está causando una duda. ¿El tema, por ejemplo, de las mañaneras está regulado en algún sentido? No, es que el presidente convoca a diario a una conferencia de prensa. Y ya. Así es. O sea que el costo... El costo corre como todas las conferencias de prensa de todos el presupuesto de la presidencia, sí, supongo, claro, ¿no? de comunicación social. Okay. Pero no hay una norma que te diga el presidente tiene que salir diario a las 7 de la mañana, no. A ver, es como una autoridad, a ver, convócame a una conferencia de prensa porque quiero tocar un tema. Aquí convocan diario a una conferencia de prensa, pero tiene un costo altísimo. El tiempo aire, la organización, el citatorio, tiene un costo altísimo. Una conferencia de prensa sí, no es cualquier cosa. Bueno, disminución de la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante. Pues, sí, nada más que entonces... Yo diría que habría que aumentarla. Claro, para que la gente salga a participar. Porque al final de cuentas yo siempre he dicho, por ejemplo, que el voto... Es decir, luego cuando yo protestas o personajes o personalidades o grupos que cuestionan la acción de un gobierno, de color que quieras, yo me pregunto, ¿votaron? Porque al final de cuentas, es decir, creo que la participación, el voto, el ejercer tus derechos cívicos es el que te da la autoridad política y moral para poder cuestionar, ¿no? Cuando hay una participación del 40% lo festejamos todos. Oye, qué buena participación hubo en Oaxaca, ¿no? Yo diría, por ejemplo, en relación con la última elección de gobernador en Oaxaca, es decir, hubo un abstencionismo de ¿qué? Del 63, sí, 68%. Claro. Es decir, ¿qué participó? El 30%, 32%, 36%. Digo, la verdad es que lo hemos comentado, no es el caso en este programa, pero sí lo hemos comentado en otros programas que hacemos, en el sentido de que eso deja mucho que desear y que es un compromiso para quien va a gobernar el poder recuperar espacios de credibilidad, porque el hecho de que haya habido tanto abstencionismo es un mensaje. Claro. ¿Cómo lo quieras ver? Por supuesto, imagínate, cuando en un proceso electoral vota el 40% de los inscritos en el padrón, que ya no son todos los ciudadanos, porque en el padrón solo están los de más de 18 años y los que están empadronados. Sí. O sea, ya hay una reducción. Luego vota solo el 40%. De ese 40%, el 33% te va a ser vinculante una decisión en una consulta. Bueno. Digo, francamente. 11, muy rápido. Eliminación de organismos electorales locales, por supuesto que no. No estoy de acuerdo. No hay posibilidad. Sí. ¿Por qué? Atenta contra el federalismo. Atenta contra el federalismo. De entrada. Y en un estado como el nuestro, va a venir el INEC ahora, o esta propuesta, a organizar nuestras elecciones de usos y costumbres, del régimen normativo interno, como se llama ahora. Tienen la capacidad para venir a hacerlo. Para eso hay un organismo local. Y los organismos locales, los OPLES famosos, se financian con recursos de los estados, no tienen nada que ver con la federación, salvo las materias reservadas al INE, que son fiscalización, capacitación electoral y radio y televisión. Todo lo demás, la organización, las casillas, todo lo demás, lo hacen los órganos electorales locales con recursos de los estados. O sea, el gobierno del estado le da un presupuesto a los órganos electorales. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la austeridad? Y la última que dice, posible implementación de voto electrónico. Sí, estaría padrísimo. El voto electrónico sería una maravilla. Nada más que para eso no necesitas reformar la Constitución. Basta con que el INE haga un ejercicio, ¿no? Lo implemente, empiece a... generes una infraestructura confiable. Claro, y generes en Estados Unidos así es, ¿eh? Bueno, dicen, estas son las propuestas, sí, o sea, sí, la defensa que hacen. Sí. Pero dicen, como argumento central, es que vivimos en la democracia más cara del mundo. Es que el Instituto Nacional Electoral es carísimo.
nos sale verdaderamente gravoso. Hay corrupción, no es posible lo que ganan, todos los argumentos. El seguro de vida de Lorenzo Córdoba El es seguro de 300 de vida. millones y todavía se va a ir. El seguro de vida, en fin, ¿no? No se pagó, ¿verdad? Bueno, a ver, sí es muy caro. Nada más que tiene funciones que las puedes sustraer del órgano electoral y que eso le reduciría muchos miles de millones de pesos en gasto. Esa es mi propuesta, la que hice concreta. Sí. A ver, radio, televisión. El INE tiene una comisión especial para los tiempos de radio y televisión. Ellos regulan cuánto te toca de tiempo, cuántos spots, a qué hora, desde a qué hora, Y tiene que salir a las 6:23 y el otro tiene que salir a las 7:14 y el otro tiene que salir a las 9. Todo eso lo hace el INE. Regula los tiempos de radio y televisión, sobre todo en campañas políticas, pero también de los partidos políticos. Segundo, revisa el contenido de estos tiempos, lo que los partidos dicen y valoran si estás atentando contra el 134 constitucional o no, ¿no? Principalmente, pero valoran si estás ofendiendo, si estás incurriendo en una disparidad o, en fin, todo un aparato. Y luego, tercero, regulan este espacio de aire en radio y televisión. Bueno, quítale esa función al INE, ¿no? Y mándasela, que es la propuesta concreta, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. No sé si el IFETEL tenga esa facultad, pues dásela. Para eso sí presenta una propuesta, reforma, y que sea el IFETEL el que regule, pues es su función, regular el tiempo aire, ¿no? A ver, IFETEL, regula. Si le quitas eso, le bajas mucho el costo al INE. Segundo, tiene el INE la facultad de fiscalización. Cuando hay campañas políticas, y cuando no las hay también, pero especialmente en campañas, ahí andan los visores del Instituto Nacional Electoral en cada actito, ¿Sí? En el municipio más pequeñito del país, ahí llega el visor a ver cuánto costó las sillas, cuánto gastaron de la pantalla, cuánto se gastó del micrófono, tal, y están haciendo. ¿Sabes lo que eso significa en capacidad de movilización de gente? De gente capacitada. Porque son auditores, no es cualquier persona, es una gente que debe tener un mínimo de preparación para hacerlo. Bueno, en campañas políticas, los recursos que se utilizan en los partidos políticos principalmente, fundamentalmente, son recursos públicos. Los recursos que reciben los partidos políticos son recursos públicos. ¿Quién vigila el gasto de los recursos públicos en este país? La Auditoría Superior de la Federación. Pásale esa función en lo que tiene que ver con recursos públicos, porque también hay una partecita en donde se permiten recursos privados. Pero en lo que tiene que ver con recursos públicos, que es lo caro, pásaselo a la auditoría. La auditoría tiene la capacidad, pásaselo a los órganos de fiscalización locales y quítale esa gran carga al Instituto Nacional Electoral. Y vas a ver cómo de los miles de millones que tiene, le bajas una cantidad considerable y entonces deja de ser el instituto más caro. El problema es que, y aquí ya cierro el círculo, por toda esta sobreregulación, que ha sido el producto de la queja, de la inconformidad, de la desconfianza, se le han otorgado al INE facultades amplísimas, discrecionales, en temas amplísimos, que si no los realiza, baja su costo. Y entonces que el INE se dedique, sí, a organizar elecciones. Muy bien. ¿Ok? Entonces, conclusión, reforma electoral, sí. Yo no digo que reforma electoral, no. Yo no fui a marchar el domingo hace 4 días para decir no a la reforma electoral, no, sí a una reforma electoral oportuna, ¿no? Que nos permita realmente avanzar, que le dé a la gente la certeza, que ya nos quite de por sí para siempre a los mexicanos la duda y la desconfianza, que sepamos y que cada vez que vamos a emitir nuestro voto, que abone a la democracia, físico o electrónico, que abone a la democracia, que abone a la democracia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la visión de la marcha, porque muchas de las personas que iban, no, el INE no se toca, sí se puede tocar.
Pero no se toca para destruirlo, no se toca para desmejorarlo ni para demeritarlo. Sí se puede tocar, quítale radio y televisión, quítale fiscalización y quítale algunas otras cosas, ¿no? Y seguro, eso sí, pero que las elecciones tengan incluso certeza. Quítale el sentido elitista que puede tener que pudiera ser en sus funcionarios. No, claro, ¿no? Sí, y finalmente correcto. elige a consejeras y consejeros que tengan la capacidad, el talento, el compromiso, la imparcialidad, la objetividad, pues son nuestros árbitros, mano, ¿no? Que también ahí habría que buscar, creo yo, algún mecanismo que implemente mejores condiciones democráticas para la elección de consejeros. Claro. ¿No? Sí, porque ahora depende de los partidos. Depende de los partidos en gran medida, son negociaciones que se hacen, lo sabemos, en la Cámara de Diputados. en la Cámara de Diputados para decir, a ver, al PRI le toca 1, a este le tocan 2, a este le tocan 3, y así es el punto, o así ha sido. Yo creo que ahí sí debería buscarse una forma, sobre todo tal vez, fíjate, lo que parece que pudiera ser una contradicción, pero que hubiera ciertos requisitos más que para que los partidos elijan o definan por lo esto que estamos platicando, claro, sino las características de compromiso con la democracia, claro, de quienes sean propuestos. El perfil. Y fíjate, ahorita se me acaba de ocurrir una cosa. A lo mejor es una locura, pero ¿por qué no lo selecciona la UNAM, por ejemplo? Sí. En lugar de la Cámara de Diputados, para que no intervengan los grupos parlamentarios. Sí. A ver, la UNAM o un grupo de universidades, o hasta de intelectuales o de gente comprometidas con la democracia. Haces un consejo solo para elegir a los consejeros. Ahí sí. Que tenga un proceso donde hagas las entrevistas. O sea, a ver, ¿quién merece ser consejero? Claro. Alguien que haya estudiado los temas electorales, alguien que se haya comprometido con la democracia, alguien que haya dado luchas democráticas, no sé, sí, cierto, creo que ahí podría ser la salida, ¿no? Sí toquemos a la democracia para mejorarla. Claro. Hoy, este Instituto Nacional Electoral está funcionando bien. Sí. Este Instituto Nacional Electoral, pues ha reconocido el triunfo de quien hoy es presidente de la República. Y ahí sí parece, y déjame decir algo que esto es una posición política, pero ahí sí parece que fuera la antipatía personal contra Lorenzo y contra Ciro especialmente, que ya se van además, se van en abril. Se va Lorenzo, se va Ciro, se va Roberto y se va Adriana Fabel. Ya se van. Si siguen las cosas como están, el presidente va a poder nombrar a los 4 que vienen, hombre, con su fuerza en el Congreso. Parece una antipatía personal. Y que por eso surja todo esto, y que por eso nos polarice más al país, y que por eso tengan que hacerse esas marchas, y por eso esas descalificaciones, y hay sí ridículos, como la cuantificación que hizo Martí Batres. Son ridículas, pues con todo el ánimo solamente de generar que la gente se moleste. Conclusión, reforma electoral, sí, Raúl, para bien, para mejorar, para cambiar, para aportar, para perfeccionar nuestra democracia. Gracias, José Antonio Hernández Fraguas. Y mira que no venía preparado nomás porque esta cosa. No, pero fíjate que ese documento que circulan, que ha circulado mucho en redes, yo ya lo conocía. Sobre él, precisamente creo que era muy importante poder abordar porque está muy claro cuál es la posición de una parte. Lo que tú dices es fundamental. Lo que no se vale es polarizar al país. Claro. ¿No? Yo vi respecto a la marcha del domingo expresiones en un sentido y en otro descalificatorias. Yo creo que eso no se vale. Tenemos que sumar. Claro. Y en ese contexto, pues qué bueno. Te agradezco mucho que hayas venido, Toño. Al contrario, Raúl, como siempre, un gusto. Afecto, respeto para ti. ¿Algo que quisieras agregar para los solo que aquí, ya te dije, me siento como en casa. Sí, ¿no? Sin duda, es tu casa. Contento, me das toda la posibilidad de decir las cosas como las creo. Obviamente no soy propietario de la razón. Claro, cada quien tiene habrá quien tenga su punto de vista, pero este es un punto de vista que yo sí estoy dispuesto a debatirlo y a defenderlo y a defender al INE así como está funcionando. ¿Queremos mejorarlo? Va. Órale. Claro. ¿No? Amigos, esto fue Sin Censura, Diálogos para la Historia, con la presencia de José Antonio Hernández Fraguas. Gracias, nos vemos pronto.